44. Madrid. ¿De qué coño va esto?, gruñó el sargento, demasiado sorprendido como para poder moverse. Dejaos de tonterías, que no estamos para bromas, joder. Esto no es broma, pelotudo, replicó lentamente Marcelo, casi masticando las palabras. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan, es sencillo. ¿Estáis mal de la cabeza o qué?, gritó Broto, sin poder contenerse. Los no muertos están a punto de llegar. Tenemos que salir de aquí cagando hostias. Por supuesto que nos vamos. Ustedes se quedan, es sencillo. ¿Estáis mal de la cabeza o qué?, gritó Broto sin poder contenerse. Los no muertos están a punto de llegar. Tenemos que salir de aquí. Por supuesto que nos vamos, pero no a Tenerife, contestó Pauli sin apartar sus ojos de nosotros. Estos medicamentos son propiedad del gobierno español legítimo y nos marchamos a Gran Canaria con ellos. ¿Queda claro? Tang había estado en silencio hasta ese momento, demasiado anonadado para poder hablar, pero aquello fue demasiado para él. Rojo de furia se acercó hasta los dos soldados encaramados en el vehículo, haciendo caso omiso a las armas que apuntaban. «¡Jodidos froilos! ¡Escoria froila!», escupió. «¡Chusma barata! No tenéis ni honor ni dignidad. Sois unos miserables traidores». «Vosotros sois los traidores», replicó indignada Pauli, también a gritos. «Os creísteis con derecho a pasar de la legalidad vigente. Traicionasteis al legítimo gobierno democrático para instaurar una patraña de república que hay en Tenerife». «¿Gobierno democrático, dices?». Tang estaba rojo de ira. «El maldito gobierno Froilo no tiene ninguna legitimidad. Es una panda de militares escondidos detrás del nombre de un niño al que utilizan para sus intereses bajo la apariencia de una monarquía democrática. Este niño es el rey de España, el representante del gobierno legítimo. Solo a un traidor o a un comunista se le pueden ocurrir tratar de instaurar una república a espalda del pueblo», contestó Pauli, casi con la voz rota. «Nadie ha actuado a espaldas del pueblo, pedazo de imbécil. El gobierno de la república es democrático». «¿Democrático? ¡Ja! Y una mierda! ¿Cuándo se han celebrado elecciones? ¿O un referéndum para aprobar la república? ¿Y vosotros habéis celebrado en vuestra maldita monarquía algún tipo de elección, eh? Nine. No tenéis un carajo de esa legitimidad de la que tanto presumís». De repente, la ametralladora de Marcelo disparó una ruidosa ráfaga por encima de nuestras cabezas. Aterrado me lancé al suelo, sintiendo cómo los zumbantes moscas de plomo pasaban a pocos centímetros de nosotros. Cuando me atreví a levantar la mirada, el argentino nos observaba desde el Centauro con los ojos brillantes de furia. Tan solo Tang y el sargento habían permanecido de pie bajo las balas impávidos, mientras que Víctor, Broto y yo habíamos considerado más prudente el cuerpo a tierra. «Lo siento mucho, pero no tenemos tiempo para largar prenda. Los no muertos se acercan y el tiempo se acaba. Señores, nos vamos», dijo Marcelo, mientras le hacía un gesto a Pauli, que todavía temblaba de furia, para que entrase dentro del blindado. Al hacerlo apartó la vista de nuestro grupo apenas unas milésimas de segundo, pero eso fue suficiente para Tang. El alemán sacó una pequeña pistola oculta en la caña de su bota derecha y disparó contra el soldado cojo que en ese momento se encaramaba al blindado. El soldado salió impulsado hacia atrás, al tiempo que una enorme mancha roja florecía sobre su pecho, hasta acabar estrellándose en el suelo. Sin pausa, con el ritmo acompasado de un pistolero profesional, Tang se giró hacia Marcelo y abrió fuego 2 veces. La primera bala alcanzó al argentino en un brazo y le arrancó un alarido de dolor, mientras la segunda le pasaba a pocos centímetros de la cabeza. El porteño reaccionó con suma rapidez y se encogió detrás de la plancha blindada que protegía el puesto de tirador de la torreta. Tang, sin dejar de disparar y moviéndose con fluidez, hizo un esfuerzo para encaramarse al vehículo acorazado mientras sus balas se estrellaban inofensivamente contra el blindaje.
En ese instante, Pauli, con una máscara de odio reconcentrado en su rostro, asomó por una escotilla del vehículo como un muñeco de resorte y, levantando su arma, vació 4 balas casi a quemarropa sobre el pecho del comandante alemán. Por un segundo tamboqueó como un pez fuera del agua, mientras su mirada se agarraba a la de Pauli, a pocos centímetros de su cara. Finalmente, con una expresión de incredulidad dibujada en sus ojos, el alemán cayó al suelo incapaz de creer que Kurt Tank, el gran superviviente, había sido abatido, y además por uno de sus propios soldados. Otros disparos sonaron a nuestra izquierda. Marcelo, con su brazo diestro ensangrentado, había abierto fuego contra el viejo sargento, que intentaba alcanzar la escotilla del acorazado con las manos desnudas. El sargento, atrapado por el fuego del argentino, se sacudió como un pelele cuando fue alcanzado por las balas y finalmente se derrumbó inmóvil en el polvo, al lado del cuerpo del alemán. Por un microsegundo se hizo un silencio tan insoportable, denso, que pensé que me iba a ahogar. Con horror vi que Marcelo giraba la MG3 hacia nosotros con la muerte bailando en sus ojos. Estamos muertos. Me dio tiempo a pensar. Se acabó. ¡Alto el fuego!, gritó Pauli. ¡No dispares, Marcelo! ¡Joder, espera! ¡No dispares! El argentino nos contemplaba sin variar su expresión. Nosotros, desarmados e indefensos en el suelo, no nos atrevíamos a mover ni un músculo. A aquella distancia, una ráfaga de la MG3 nos partiría en dos antes de poder hacer ni siquiera el menor movimiento. Finalmente, Marcelo exhaló aire y apartó su dedo del gatillo. Creí que en aquel momento me moría de alivio. «Escuchadme bien, sois civiles y no deberíais veros metidos en medio de todo esto», dijo Pauli, mientras nos observaba muy erguida desde la escotilla. «Pero vivimos en tiempos difíciles que exigen sacrificios enormes a todos y cada uno de nosotros en la lucha por la libertad y el futuro de la humanidad, y eso os incluye a vosotros también». «Sí, claro, anda, piérdete, tía, piérdete». «Nos está soltando un jodido discurso». Sí, pensé, alucinado. La expresión de Víctor era inescrutable, pero me habría jugado lo que fuese que él estaba pensando lo mismo. Afortunadamente, los dos fuimos lo bastante juiciosos como para no decir nada. «Ha llegado el momento de que decidáis», continuó Pauli, «o república ilegítima o gobierno legítimo, o con nosotros o contra nosotros. El Airbus que espera en Cuatro Vientos ya debe de estar en manos de hombres leales ahora mismo. Si estáis con el legítimo presidente del gobierno de España y con dos Froilán, hay un hueco en este vehículo para vosotros. De lo contrario, tendréis que buscaros la vida». No me lo podía creer. Aquello era tan absurdo que pensé que tenía que ser un mal sueño. Era consciente de las tensiones políticas en las islas, por supuesto, pero ni en mis delirios más descabellados me imaginé atrapado en medio de una guerra civil sin ni siquiera tener claro qué bando era el bueno y qué bando era el malo. Ay, abogado mío, ningún bando es bueno. Si es que había bando bueno y bando malo, por supuesto. «Mi mujer está en Tenerife», dije mientras me levantaba, ya que estaba claro que Pauli esperaba una respuesta. «Y una amiga, Sor Cecilia, también está allí, gravemente enferma. Parte de esas medicinas», señalé hacia las mochilas, «pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte para ella. No puedo abandonarlas, así como así. Tengo que volver junto a ellas. Yo no voy a Gran Canaria». «¿Y tú, Pritchenko?» «¿Pretiyenko? ¿Qué dices?». Se giró hacia Víctor. «Ese gobierno terrorista republicano intentaba meterte en la cárcel, ¿no es cierto? Es tu oportunidad de librarte de ellos y poder servir a los legítimos representantes del pueblo». «Es Pritchenko, señora».
replicó el ucraniano con porte regio. Y sí, no niego que lo que usted dice sea cierto, pero ambas islas están llenas de espías y si en Tenerife se enterasen de que colaboramos con ustedes, se lo harían pagar a nuestras compañeras. Y lo que es peor, dirían que hemos huido como cobardes. Víctor Prichenko no ha huido jamás y no lo va a hacer justo ahora. El código de honor del campesino eslavo una vez más. Mirando al suelo, dijo con una sonrisa de orgullo. Además, añadió Víctor, pasándome un brazo por encima del hombro y mirando fijamente a Pauli con sus terroríficos ojos azules. Uno nunca deja a sus amigos atrás. Si él se queda, yo me quedo. Vamos juntos. Ha sido así hasta ahora y así será. Camaradas, él y yo. Es así de sencillo. Panjemajo. Pauli nos observó durante unos instantes con una mirada indescifrable en el rostro, a caballo entre el desprecio y el asombro. Finalmente nos desechó de sus pensamientos con un rápido parpadeo y se giró hacia Broto, de pie a nuestro lado con el pelo cubierto de tierra y polvo. ¿Y usted, Broto, qué quiere hacer? ¿Viene o se queda? David se volvió hacia nosotros y nos miró fijamente durante unos segundos, mientras su mente tomaba una decisión. Al cabo de un momento tragó saliva, carraspeó ruidosamente y se agachó para recoger la pistola de Tang que estaba caída en el suelo, a sus pies. «Sois unos tíos de puta madre, no quiero que me entendáis mal», dijo dirigiéndose a nosotros. «Vosotros dos os habéis portado genial conmigo, pero en Tenerife solo me espera una celda y en Gran Canaria no tengo nada que perder y sin mucho que ganar. Yo me voy con ellos. Lo siento, chicos». «Está bien, chaval», dijo Víctor muy serio, pero con un tono de decepción en la voz. «Sin rencores». «Basta de aleluyas», tronó Marcelo. «Nos marchamos. Ustedes dos, alcáncenos esas mochilas que tienen a sus pies. Ligero, vamos». Obedientemente le pasamos las mochilas a Broto, que a su vez las iba introduciendo por la escotilla, mientras Marcelo, sin dejar de apuntarnos con la MG3, no nos quitaba el ojo de encima. «Espera un momento, Marcelo», dijo Pauli, como si cayese repentinamente en algo. De un salto, bajó del Centauro y con una rápida carrera se acercó hasta el otro blindado, abandonado a tan solo unos metros. A continuación abrió la tapa del motor, se inclinó dentro del mismo y tras un breve gesto de vacilación sacó su cuchillo y arrancó de cuajo un manojo de cables que metió en su bolsillo. «No es por nada, pero no nos interesa que nos sigan, al menos por un buen rato». Y fue todo lo que dijo a modo de explicación. «Esto es un asesinato a sangre fría», articuló a duras penas. «Sin aquel vehículo estábamos muertos, y ello lo sabía tan bien como nosotros». «No es cierto», replicó con gesto de hastío, mientras se deslizaba de nuevo dentro de su Centauro. «Estoy segura de que en alguna parte de todo este estercolero tiene que haber un juego de cables de repuesto para esa batería, o algo que se le parezca. Pero cuando lo reparéis, si es que lo conseguís, nosotros ya estaremos volando rumbo a Gran Canaria». «No tenemos armas», intervino Brit. «Ese no es mi problema. Habéis escogido bando y no es el nuestro», recitó Pauli con cierto soniquete. «Pero de todas formas, que no se diga». Diciendo esto, cogió el cuchillo de combate de Víctor y lo lanzó a los pies del ucraniano. Acto seguido, cerró la escotilla del puesto del conductor y arrancó el pesado vehículo blindado entre una nube de humo negro. Impotentes, vimos cómo se alejaba hasta desaparecer por la esquina de la plaza. El sonido de su motor, sin embargo, no dejó de oírse hasta mucho después. En medio del silencio sepulcral de Madrid. 45.
Una fina llovizna empezó a caer a medida que el sonido del centauro se iba apagando en la distancia. El plop, plop, plop de las gotas se fue haciendo más intenso a medida que el chubasco arreciaba contra el asfalto reseco y polvoriento. Iba a caer una muy buena, pero ni siquiera me daba cuenta. Estábamos solos, desarmados y sin ningún medio de transporte en alguna parte de una gigantesca ciudad abandonada e infestada de no muertos. Presa de la desesperación más negra y absoluta, un quejido se escapó de mi garganta. «Anímate», dijo el ucraniano dándome una palmada en la espalda. «Podría ser peor». «¿Sí?» Me volví indignado hacia mi amigo. «¿Cómo podría ser peor, Dime, explícame qué podría ser peor». «Va, tranquilízate», fue la respuesta del ucraniano, mientras se agachaba a recoger su cuchillo. Nos tenemos del uno al otro, y ya hemos salido de situaciones parecidas, ¿no es cierto? Saldremos de esta, no te preocupes. Todo lo que tenemos que hacer es arrancar ese bicho y largarnos cuanto antes. Ahora, pensemos de dónde podemos sacar unos cables de batería antes de que las cosas se pongan feas por aquí. Justo en ese instante oí a mi espalda un gemido característico que me puso los pelos de punta. Aterrado pegué un brinco hacia atrás, mientras mi mirada buscaba al no muerto, pero no había nada a la vista. Sin embargo, el gemido se repitió una vez más. Confundido, miré al suelo y vi que una mano del sargento veterano se movía débilmente. «Víctor», grité, «está vivo, está vivo». Me incliné sobre el sargento. Tenía 4 o 5 agujeros de bala en el pecho, pero increíblemente aún estaba vivo. Cuando agarré su mano entre las mías, levantó sus ojos. Tenía la mirada perdida y tardó un rato en enfocar sus ojos en mi rostro. Cuando trató de hablar, tan solo pudo escupir una espuma ensangrentada por la boca. «Tranquilo, amigo, tranquilo», le dije, mientras me fijaba en el parche de su guerrera, donde figuraba el nombre de Jonás Fernández. «Escúcheme, sargento, no deje de mirarme, ¿de acuerdo? Quédese conmigo, Jonás, vamos. En cuanto a Víctor ponga en marcha ese centauro, nos largaremos de aquí a toda velocidad». «Mierda», bramó Víctor, súbitamente furioso. «Esa zorra ha arrancado de cuajo los cables de la batería. Aunque encontremos un repuesto, no podremos empalmarlo. Sin herramientas, sin batería, esta mole no se encenderá jamás, maldita sea». La sangre se me escapó de la cara al oír aquello. Los no muertos aparecerían en cualquier momento y no teníamos a dónde ir. «Víctor», me aparté de la cara un mechón de pelo empapado de lluvia y traté de controlar mi voz para no dejar traslucir mi miedo. «Este hombre se muere a menos que le den asistencia sanitaria inmediata y nosotros no vamos a estar mucho mejor si no se te ocurre alguna solución rápida. Así que piensa algo, joder». «No podemos hacer nada», replicó Víctor, descargando un puñetazo sobre el costado del centauro. «Sin batería de arranque, estamos muertos». El ucraniano se enderezó de golpe y me miró fijamente. «Tenemos que irnos de aquí, y rápido. Quizás si seguimos esa calle tan ancha, la Castellana, creo que se llama, o quizá por los túneles de metro. Puede funcionar». La mente del ucraniano funcionaba a toda velocidad. «Víctor», dije, señalando al sargento malherido, «¿y qué coño hacemos con él?». Por toda respuesta, Víctor se palmeó el cuchillo que descansaba en su pierna. Si teníamos que huir en una carrera suicida, no podíamos llevarlo con nosotros, pero tampoco podíamos dejarlo allí, como un cebo indefenso para que los no muertos se sirviesen de él como un buffet libre. Respiré hondo, tratando de reunir valor. Una cosa era dispararle a un no muerto y otra muy distinta acabar conscientemente con la vida de un ser humano. «Víctor», comencé a decir, sin saber muy bien cómo acabar la frase, pero entonces el sargento Jonás Fernández levantó débilmente el brazo, tratando de llamar nuestra atención. «¡Auxí! ¡Auxí!». Un borbotón de sangre intensamente roja se le escurrió por la comisura de su labio, atragantándolo.
Sí, sargento, estése tranquilo. Traté de calmarle mientras le aflojaba el cuello de la guerrera para que estuviese más cómodo. Iremos en busca de auxilio, no se preocupe. Auxiliar, gilipollas. Un destello de impaciencia asomó a los ojos del sargento mientras tosía otro esputo enrojecido. La batería. Auxiliar. ¿Batería auxiliar? Prit se inclinó hacia adelante ansioso. ¿Dónde está esa batería? La torreta. Batería. Auxiliar. La lluvia se mezclaba con los guerreros de sangre del sargento y creaba un charco rojizo que iba creciendo a su alrededor. Mismos bornes y voltaje. Antes de que acabase de hablar, Prit ya trepaba con la agilidad de un mono por el lateral del centauro y se colaba en el interior de la torreta. Oí trastear al ucraniano en el interior, mientras yo levantaba la cabeza del sargento, intentando que al menos pudiese respirar mejor. No sabía qué podía hacer para ayudarle, y aunque tuviese los conocimientos médicos necesarios, sospechaba que el estado del sargento Jonás Fernández estaba más allá de cualquier posible cura. Él debía de saberlo también, sin ningún género de dudas, y aguantaba estoicamente el dolor que le tenía que estar destrozando por dentro. «Aquí está». Pritchenko asomó por la torreta, sosteniendo triunfalmente una caja de forma rectangular entre sus brazos. «Dame 2 minutos y esto estará listo». No íbamos a tener tanto tiempo. Por la esquina de la plaza ya asomaba un grupo de 3 no muertos tambaleándose. «Prit», vociferé con todas mis fuerzas, «apúrate, tenemos que irnos ahora». Me eché al hombro al sargento Fernández y lo metí de la manera más delicada que pude en el interior del centauro, a través de la escotilla superior, y afortunadamente para él, Jonás Fernández, sargento veterano del tercio Juan de Austria, parecía haber perdido el conocimiento y no tuvo oportunidad de quejarse. Cuando su cuerpo estuvo dentro, me giré para comprobar que los no muertos ya habían avanzado la mitad de la distancia que les separaba de nosotros. En un arranque de inspiración, corrí hacia las 3 mochilas que habían quedado abandonadas al pie de la ventana. Los no muertos vacilaron un momento al verme y comenzaron a caminar en la dirección hacia la que me dirigía. Cogí 2 de las mochilas y arrastrándolas sobre el asfalto volví trastabillando hacia el blindado, lanzando de vez en cuando una cautelosa mirada sobre mi hombro. Las criaturas ya estaban a menos de 100 metros de nosotros. «Víctor, acaba de una vez o te van a arrancar las pelotas», grité mientras arrojaba las mochilas dentro de nuestro vehículo. «Ya, casi, está». El ucraniano sudaba profusamente mientras sus manos se movían a una velocidad endiablada dentro de las tripas del motor. «¡Listo! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Adentro!». De un salto nos encaramamos dentro del centauro y cerramos a presión las escotillas de acceso sobre nuestras cabezas. Justo a tiempo, cuando nos colocamos en los asientos delanteros, los no muertos ya estaban golpeando con sus manos los costados del blindado, provocando una baraúnda increíble. «¡Arranca de una vez, por Dios!», le grité al ucraniano. «¿Qué dices?». Pritchenko me miró de repente como si yo hubiese perdido el juicio. «Ni siquiera sé cómo se arranca este chisme». «¿Cómo que no lo sabes?». Los ojos se me abrieron como platos. «Se supone que eres piloto, joder». «Piloto de helicópteros». «De helicópteros», replicó airado el ucraniano. «Y en la Fuerza Aérea no tenemos nada parecido a esta caja con ruedas. Yo pensaba que tú sabrías guiar esta cosa». «¿Yo?». Entonces me tocó el turno de quedarme asombrado. «Víctor, no había subido a un blindado en mi vida. Ni siquiera hice el servicio militar. Yo era abogado. ¡Demonios!». «Eso cuéntaselo a los de fuera», gesticuló Pritchenko. «¿Sabes o no sabes arrancar este chisme, entonces?». «No, claro que no». De repente un destello de lucidez me asaltó con fuerza. «Espera, el sargento sí que sabe. Jonás. Oiga, sargento, despierte. Vamos, sargento, abra los ojos. Necesitamos».
El sargento Fernández tardó un buen rato en reaccionar. Su respiración se había vuelto espasmódica y de vez en cuando se veía asaltado por repentinos eructos de sangre que se mezclaban con la que salía de los agujeros abiertos en su pecho. No me explicaba cómo podía permanecer aún con vida. Con voz trémula y entrecortada, le fue dando indicaciones al ucraniano para que pudiese arrancar el blindado. El sistema de ignición era ultra resistente. Gracias a eso había aguantado más de un año a la intemperie y aún funcionaba, pero también dolorosamente complejo. Víctor se equivocó 2 veces en la secuencia de encendido y tuvo que comenzar de nuevo. Mientras tanto, docenas de no muertos se habían concentrado en torno al Centauro. Algunos incluso se habían encaramado al mismo y se paseaban sobre nuestras cabezas, tratando de encontrar una vía de entrada dentro del vehículo. Con un escalofrío comprendí que si no lográbamos encender el motor, estaríamos atrapados allí dentro para siempre, o hasta que muriésemos de hambre y sed. Pese a ser una mole de varias toneladas, los golpes que le daban los no muertos parecían vibrar de lado a lado el blindado, y el ruido en el interior era ensordecedor. Con un chirrido estrepitoso, Víctor logró finalmente embragar la primera marcha, al tiempo que el motor tosía por primera vez en más de un año. El Centauro dio un salto hacia adelante y se caló. Trata de arrancarlo, por Dios. Nada más oírme decir esa frase, y pese a la gravedad de la situación, no pude evitar que una risa histérica se escapase de mis labios, incontrolable. ¿Qué coño pasa? Víctor me dirigió una fugaz mirada como si pensase que me había vuelto loco. Esto me parece gracioso. Víctor lo intentó por segunda vez. En esa ocasión, el Centauro botó un poco, pero no se caló. Con gesto triunfante, Víctor me miró y se secó el sudor de la frente. Apretó el acelerador y un potente rugido salió del motor diésel. «Ronronea como un gato», dijo satisfecho, mientras pegaba sus ojos al visor del puesto de mando. «Y ahora, vámonos». «Tenemos que llegar a Cuatro Vientos antes que ellos, o esto no servirá de nada, Víctor», apunté pensativo, «y ya nos llevan una buena ventaja». Ese no era el único problema. El indicador de combustible del Centauro estaba en la reserva y además no teníamos ni la más remota idea de qué obstáculos podríamos encontrar a través de un Madrid abandonado. Ni siquiera estaba seguro de poder encontrar el camino hasta el aeródromo. «Al carajo», dije tras un segundo, «sácanos de aquí, cagando leches». Con un acelerón, el Centauro comenzó a moverse lentamente, empujando a la masa de no muertos acumulada en su entorno. Tras unos cuantos metros agónicos y algún que otro cuerpo aplastado, Víctor se hizo finalmente con los controles del blindado y conseguimos salir de la plaza. El ucraniano y yo nos miramos e hicimos una mueca de asentimiento. Empezaba una carrera a contrarreloj. «46. Prit, cuidado». El Centauro dio un bandazo que casi lo levantó de un lado para esquivar en el último momento una pila de contenedores de basura atravesados en medio del carril. Con un quejido, el vehículo recuperó su posición natural y continuamos circulando por el centro de la calzada a toda la velocidad que podíamos. Tras media hora de trayecto por la Castellana, en un recorrido que nos mantenía al borde del infarto, estaba claro que nos iba a llevar bastante tiempo salir de Madrid por tierra. La enorme calle, con sus 10 carriles de anchura, era lo suficientemente amplia como para poder esquivar los ocasionales grupos de no muertos que encontrábamos por el camino. De vez en cuando, los restos de un vehículo o de un puesto de control abandonado nos obligaban a avanzar en zigzag, pero por lo demás el paseo estaba bastante despejado. Las calles secundarias que desembocaban en el eje principal estaban en su mayor parte cortadas mediante barricadas, hechas a base de montañas de coches apilados de forma improvisada. Algunas de esas barricadas habían caído por el paso del tiempo o derribadas por la presión de los no muertos, y unos cuantos miles de esos seres se paseaban
por la calzada como peatones borrachos. Prit los esquivaba con relativa facilidad, pero su número aumentaba a cada minuto. «¿Qué opinas de esas barricadas?», me preguntó el ucraniano, sin apartar la vista de la calzada. «Me imagino que quisieron crear un corredor seguro para conectar los puntos con el exterior de la ciudad», repliqué, con los ojos pegados al periscopio de observación del comandante de carro. Así, tendrían una ruta de evacuación bastante decente. ¿Y entonces? El ucraniano pegó un volantazo que hizo que mi barbilla chocase contra el borde del visor. ¿Cómo es que apenas sobrevivió nadie? Ni idea. Seguramente la ruta debe de estar cortada algo más adelante, contesté, maldiciendo por lo bajo, mientras notaba el sabor salobre de mi propia sangre en la boca. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé. Ya lo pensaremos cuando llegue el momento, contesté meditabundo, mientras pasábamos por debajo de las torres Kio. Una de las torres había ardido casi desde los cimientos y era tan solo una montaña de hierros retorcidos que se elevaban en el aire como las raíces de un diente podrido. El centauro se sacudió como una coctelera cuando Prit lo encaramó por encima de los escombros caídos en la calzada. Tenía la piel de gallina, la sensación de ir circulando por el corazón de una ciudad muerta era fantasmagórica. La Castellana, normalmente llena de tráfico, estaba vacía, excepto algún que otro resto ocasional y en algunos puntos una gruesa capa de polvo, escombros y ceniza cubría por completo el asfalto. En un punto incluso algunos pequeños árboles habían comenzado a retoñar entre las juntas de dilatación del asfalto, agrietándolo. Pero lo más opresivo era el silencio. Mientras el centauro corría a poca velocidad, no se oía ningún otro sonido aparte del rugido del motor diésel del blindado. Las ventanas de los edificios, muchas de ellas destrozadas, nos contemplaban como ojos oscuros desde las aceras. En un determinado momento mi corazón galopó salvajemente al ver en una esquina un grupo de personas amigablemente reunidas en torno a la puerta de un restaurante. Cuando nos acercamos un poco más, sin embargo, resultaron ser un puñado de no muertos que asomaban sin cesar del interior de tiendas y portales atraídos por el ruido del centauro al pasar. Tras unos cuantos minutos más de marcha, llegamos a la plaza de las Cibeles. Allí habían mutilado la estatua, a la que le faltaba la cabeza. Sobre el pecho de la diosa había escrito con tinta roja y mano temblorosa Isaías 34-35. El vaso de la fuente estaba lleno hasta los topes de esqueletos cubiertos de harapos. Una mente desquiciada había colocado ordenadamente docenas de calaveras apoyadas en el borde de la fuente. Al pasar sentí cómo los ojos sin vida de todos aquellos cráneos sonrientes nos seguían, amenazadores. Un rato después, cuando llegamos a la glorieta de Atocha, Víctor detuvo el centauro con un frenazo tan brusco que casi me derriba al suelo. «¿Qué diablos pasa?», le pregunté. «¿Por qué frenas?». «Mira ahí delante», replicó Pritchenko. «No podemos seguir por aquí». La plaza de Atocha ya no existía. Uno de los edificios que hacía esquina había sido volado por los aires y sus restos obstruían gran parte de la calzada. En los puntos donde no había escombro, habían abierto anchas zanjas en el suelo, de varios metros de amplitud, que en aquel momento estaban llenas de agua de aspecto estancado. Para rematar la escena, varios camiones articulados se hacían volcados, formando una muralla infranqueable que partía aquel eje de la ciudad en dos. «Fin del trayecto», musitó el ucraniano. «¿Y ahora qué hacemos?» «Retrocede», mascullé. «Quizá si desandamos todo el camino y agarramos la M30 podamos llegar más lejos, o si eso no funciona podemos intentarlo por algunas calles secundarias».
Ni yo mismo me creía lo que estaba diciendo. En un vial tan ancho como la Castellana, el Centauro tenía alguna posibilidad de avanzar, pero en las calles secundarias, estrechas y llenas de restos de vehículos y edificios derruidos, nos quedaríamos atascados en menos que canta un gallo. Sin embargo, no nos quedaba otra alternativa. Obediente, Prit trazó una amplia curva e hizo rodar el Centauro en dirección contraria. En aquella parte, el Paseo de la Castellana se había transformado en el Paseo del Prado, más estrecho y terriblemente lleno de árboles. Prit se las veía y se las deseaba para serpentear entre los troncos con el Centauro. Cada vez que un grupo de no muertos le obligaba a cambiar de carril, no podía decir ni la cantidad que nos rodeaba en aquel momento, pero superaba con creces el par de miles. Si el Centauro se quedaba atascado, no tendríamos la menor posibilidad. Sentía los ojos ardiendo, mientras los apretaba contra el caucho del periscopio. Una gota de sudor se colocó por una comisura y me eché hacia atrás para secarme el rostro. Cuando volví a pegar la cara al visor, un reflejo del sol sobre algo brillante llamó mi atención. Giré el periscopio hacia mi derecha y lancé un grito de advertencia. «Prit, detente». «¿Qué sucede?», preguntó el ucraniano alarmado. «He visto algo, a la derecha, encima de ese tejado». Le indiqué a Víctor, que a su vez miró en la misma dirección. Estábamos detenidos justo delante de la puerta principal del Museo del Prado. Entre el follaje de los árboles se podía distinguir la cúpula del cuerpo central del enorme edificio, pero justo delante de esta, sobre el tejado, un cristal de plexiglas lanzaba destellos cada vez que el sol incidía sobre él. Si no se hubiese abierto un hueco entre las nubes justo en el momento en que pasábamos por allí, no lo habríamos visto de ninguna manera. «¿Eso es lo que creo que es?», pregunté, tratando de controlar la emoción de mi voz. «Si eso no es la cabina de un helicóptero, entonces yo no he pilotado ninguno en mi vida», contestó el ucraniano, al cabo de unos segundos. «Es un aparato pequeño, de los de cabina de burbuja, pero demonios, sí, es un helicóptero». El corazón me comenzó a palpitar con tanta fuerza que pensé que me saldría del pecho. Si aquel pájaro podía volar, era nuestra mejor posibilidad de salir de aquel infierno. «Está posado en el tejado», dijo Víctor, sin separar los ojos del visor, «y parece estar de una pieza, pero hasta que no nos subamos a él, no sabremos si puede volar o no». «Entremos en el edificio», contesté, decidido. «Tiraremos la puerta abajo con el Centauro y después buscaremos las escaleras de acceso al tejado». «Vamos a ir muy justos para pasar entre las columnas del pórtico, pero no se me ocurre otra opción», afirmó Prichenko, después de meditarlo un rato. «De acuerdo. Abróchate el cinturón y sujeta bien al sargento. Esto va a sacudirse un montón». Con un bote, el Centauro se subió a la acera y, guiado por Víctor, aceleró contra la puerta del Prado a toda velocidad. Cuando estábamos a tan solo un par de metros, me di cuenta de que el espacio entre las columnas era terriblemente escaso para el blindado, pero ya era demasiado tarde para rectificar. Sonó un chirrido espantoso cuando los costados del vehículo rascaron contra las columnas del pórtico. La situada a nuestra derecha se derrumbó con un estruendo indescriptible y enormes trozos de granito del tamaño de una lavadora cayeron sobre el techo del blindado, cuando éste finalmente chocó contra la puerta del Museo del Prado y la reventó de cuajo. Durante unos segundos se oyó el golpeteo de decenas de piedras de distinto tamaño cayendo sobre el techo del Centauro. Yo me sentía como si alguien me hubiese sacado por la boca todas mis tripas y después les hubiese vuelto a meter de cualquier manera dentro de mí. El arnés de seguridad me había sujetado contra el asiento, pero me apostaría doble contra nada a que debajo del neopreno tenía un buen verdugón sobre el hombro izquierdo. «¿Estás bien?». La voz de Prichenko sonó justo a mis pies, reconfortantemente cálida. El ucraniano ya se había desprendido de su cinturón de seguridad y gateaba hacia la torre de mando. «Perfectamente», contesté. «¿Y tú?». «Estoy entero», fue la parca respuesta del piloto. «Salgamos de aquí antes de que se acumulen muchos no muertos».
Con extrema cautela levanté la escotilla delantera del vehículo del centauro y asomé la cabeza. El impacto había sido grande, muy grande. Se había colado parte dentro del vestíbulo principal del museo, la mitad del vehículo, mientras que la mitad trasera aún permanecía en el exterior, sepultada bajo enormes cascotes y restos de la columna que habíamos derribado. Un gigantesco trozo del pórtico, del tamaño de un coche pequeño, estaba caído justo al costado del centauro. Solté un suspiro de alivio. Si aquel enorme trozo de granito se hubiese caído encima del vehículo, ni siquiera su blindaje nos habría salvado de morir aplastados. El interior del museo estaba fresco, en penumbra y sobre todo vacío. No había rastro de supervivientes y, lo más importante, ni un puñetero no muerto estaba a la vista. Eso no significaba que no pudiera haber alguno vagando por dentro del edificio, pero me hubiese apostado mi último cigarrillo a que no había ni un alma humana o no humana dentro del prado. Al fin y al cabo, el enorme palacio era como una fortaleza, con sus gruesos muros de piedra y sus puertas cerradas a cal y canto. Lo más probable es que Víctor y yo fuésemos los primeros visitantes del edificio desde que se cerró a causa de la cuarentena. El chasis del centauro y los escombros bloqueaban la puerta de acceso e impedían la entrada de los no muertos del exterior, como pude comprobar con alivio. Me volví hacia el interior y me pasé el brazo del sargento Fernández sobre mis hombros para sacarlo de allí. «Vamos, sargento, aguante un poco más», le animé. «Hay un helicóptero en la azotea y vamos a salir de aquí». «Guarda tu aliento, dijo Víctor, quedamente, mientras levantaba un párpado al sargento y observaba fijamente su pupila. «Está muerto». Consternado, apoyé con delicadeza el cuerpo del sargento sobre el asiento del conductor. Recordé el entusiasmo con el que había hablado del centauro minutos antes de ser acribillado a balazos por Marcelo. Mentalmente reconocí que en efecto aquel vehículo era soberbio y probablemente nos había salvado la vida. Ahora, aquel centauro en particular sería su ataúd. Le abroché el cuello de la guerrera empapada en su propia sangre y con su pañuelo de cuello le limpié la mugre del rostro. Aquel hombre había sido un valiente y se merecía viajar a la eternidad con dignidad. Con una última mirada al cuerpo del militar, salí del centauro arrastrando detrás de mí una de las pesadas mochilas llenas de medicamentos. Víctor estaba fuera del vehículo, con la otra mochila a sus pies y permanecía embobado mirando a su alrededor. A pocos metros de nosotros, las taquillas dormían, abandonadas y solitarias, mientras sobre las pilas de folletos y guías se acumulaba una gruesa capa de polvo. «Es una pena lo de este sitio», comentó pensativamente el ucraniano. «El día menos pensado habrá un incendio. La mitad de la ciudad arderá hasta los cimientos sin que nada haga frente al fuego. Y entonces todo lo que hay aquí dentro se convertirá en cenizas. Es una jodida pena, ¿no crees?» Me quedé en silencio por unos instantes. De pronto, siguiendo un súbito impulso, comencé a caminar hacia el interior del edificio a pasos apresurados. Víctor, confundido, me siguió a corta distancia. «¿A dónde vas?», me preguntó, con los ojos muy abiertos. «Los accesos de la terraza están por allí». «Será solo un minuto», le respondí, sin dar más detalles. «¿Puedes dejarme tu cuchillo, por favor?» «¿Mi cuchillo?» «Sí, claro», dijo el ucraniano, sorprendido, mientras me lo pasaba. «¿Pero para qué?» «Solo un instante, Prit, te lo prometo», dije mientras cogía el puñal que Víctor me alcanzaba. Mi cabeza pensaba a toda velocidad. Era imposible salvar todos aquellos cuadros, pero al menos podríamos llevarnos uno o dos. La pregunta que me hacía eran cuáles de entre toda la enorme colección del museo. Nos habíamos metido en las salas del siglo XVII. Colgadas desde una pared, las meninas nos contemplaban tristemente, como adivinando que en muy poco tiempo serían pasto de las llamas. Desalentado, comprendí que cualquier cuadro de aquella planta era demasiado grande para que me lo pudiese llevar, incluso aunque lo desmontase del marco. De golpe me fijé que en un rincón había un óleo de muy pequeño tamaño. Me acerqué a la carrera
y lo contemplé. Era un paisaje muy pequeño, un jardín lleno de cipreses con un elegante arco de mármol blanco al fondo. El arco estaba cubierto con unas tablas mal colocadas y desde un nicho a la derecha un dios griego contemplaba pensativamente al espectador, mientras unos personajes en primer plano conversaban de manera apacible. Aquel cuadro transmitía una inmediata sensación de paz y tranquilidad absoluta. El autor había conseguido, con el talento de su verdadero genio, atrapar un instante de calma y sosiego en una calurosa tarde de verano. Rodeado de los majestuosos y enormes retratos de reyes y reinas muertos muchos siglos atrás, aquel pequeño óleo brillaba, sin embargo, con luz propia. Tenía más fuerza y vida propia que cualquiera de los óleos que lo acompañaban en la sala. La placa situada debajo ponía «Vista del jardín de la Villa Médicis» y un poco más abajo el nombre del autor, Velázquez. Sería aquel, pues. Descolgué el cuadro de la pared y lo apoyé boca abajo sobre su banco. En tiempos normales aquello habría disparado instantáneamente una alarma y antes de que hubiese podido ni siquiera respirar, habría tenido a media docena de guardias armados a mi alrededor. Sin embargo, ni un solo ruido se oyó cuando comencé a soltar una a una con la punta del cuchillo de Víctor las grapas que unía el lienzo al bastidor. Cuando lo tuve suelto, lo enrollé cuidadosamente, hasta formar un tubo de poco más de 40 centímetros de alto y un dedo de grosor, y lo metí en la funda vacía de los virotes, que llevaba adosada al muslo. «Muchas gracias», le dije a Víctor, mientras le devolvía su cuchillo. «¿Por qué has hecho eso?», me preguntó el ucraniano perplejo. «¿Por qué tenía que hacerlo?». «Esos medicamentos que llevamos en las mochilas son importantes, sin duda, pero esto», contesté impotente mientras señalaba los lienzos que colgaban a nuestro alrededor. «Esto es igual de importante, Víctor. Es nuestra herencia, nuestro legado, la suma de todo lo que somos. Cuando todo esto se pierda, una parte de nosotros se perderá para siempre. Cuando esto desaparezca, y eso sucederá dentro de muy pocos meses o años, la civilización será un poco menos brillante. No podemos llevárnoslos todos, Víctor, pero al menos tratemos de salvar uno, aunque solo sea uno». «De acuerdo», suspiró el ucraniano, arrastrándome de un brazo hacia las escaleras. «Pero vámonos de una vez, si no quieres que corramos la misma suerte que estas pinturas». Mi mirada se paseó por última vez sobre aquellos lienzos famosos. Desde su caballo, Carlos V se despidió con una expresión burlona en el rostro, como si supiera que nosotros seríamos los últimos visitantes que recorrieran aquella sala. 47. Las escaleras que subían al tejado arrancaban de una puerta disimulada detrás de la cabina del guardia. Era un hueco estrecho y bastante oscuro, ya que solo se filtraba la luz del lucernario superior, cubierto por bastante suciedad. Con muchísima cautela subimos aquellas escaleras, con Víctor abriendo la marcha con cuchillo en mano. Tuvimos que empujar entre los dos para abrir la hoja de cristal blindado y acero que remataba el hueco de las escaleras. Cuando salimos al tejado nos quedamos estupefactos. Hasta donde alcanzaba la vista, rodeando el museo, una muchedumbre de docenas de miles de no muertos se apiñaban a nuestro alrededor. Di un paso atrás, mareado. «Dios mío», mascullé. «Son muchísimos». Un coro de gemidos se alzó desde la muchedumbre cuando nos vieron movernos hacia el helicóptero. Aunque sabíamos que no podían llegar hasta allí arriba, aquel sonido nos hacía chirriar los dientes. Nos apresuramos a comprobar el estado del aparato. El helicóptero, pintado enteramente de blanco, no llevaba ningún dibujo ni emblema, aparte de la matrícula en la cola. Aquello no nos decía nada sobre quién era su propietario, dónde diablos estaba y el motivo que le había llevado a aterrizar allí, ni en qué momento, pero tampoco teníamos tiempo ni ganas de ponernos a investigar. Al fin y al cabo, si estaba muerto no lo necesitaba y si estaba vivo, pues bueno, que no se hubiera dejado las llaves en el contacto.
Tiene electricidad en la batería. Víctor revisaba afanosamente los controles. Y le quedan todavía unos 100 litros de combustible, un poco más de un cuarto de depósito. Su último piloto era un tipo cuidadoso, sin duda. Cruza los dedos, amigo. Si el motor funciona, nos iremos de aquí en menos de 5 minutos. Con lentitud las aspas del helicóptero cobraron vida, girando despacio sobre nuestras cabezas mientras la turbina comenzaba a aullar. La cabina tenía un aspecto muy frágil comparado con las del Sokol o el Super Puma, pero Víctor parecía estar bastante satisfecho con el aparato. Empujando la palanca de gases, las palancas ganaron velocidad y de repente noté cómo nos elevamos en el aire. «¡Lo has conseguido, Prit!», grité alborozado. «¡Lo has conseguido! Estamos volando de nuevo. ¿Dónde está ahora tu fatalismo, joder?» «Muy lejos de aquí, espero», fue la sencilla respuesta del ucraniano, acompañada de una brillante sonrisa bajo sus bigotes. «Lejos de aquí. Ahora vayámonos de una condenada vez, si no te importa». Con un suave giro de muñeca, el helicóptero se elevó en el aire y por fin nos alejamos, camino del aeródromo de Cuatro Vientos. Dejamos la ciudad condenada y en ruinas a nuestras espaldas, mientras nos volvíamos un punto cada vez más pequeño a la distancia, hasta por fin desaparecer. Y entonces, de nuevo, llegó el silencio. 48. El Airbus descansaba en un extremo de la pista, brillando bajo el sol poniente que arrancaba los últimos destellos de su chapa bruñida. El helicóptero dio un par de pasadas por encima del avión, pero ni un alma se asomó desde el interior. Si no fuese por el brillo del fuselaje, se podría pensar que aquel aparato llevaba allí tanto tiempo abandonado como el resto de los objetos esparcidos por la pista. «Fíjate allí», me señaló Víctor, a tiempo que inclinaba el pájaro en una espiral para que pudiese ver lo que me señalaba. Seguí la dirección que me indicaba mi amigo. Al final de la pista había un montón de hierros retorcidos que aún desprendían algo de humo y llamas. «Es uno de los buchones», grité sorprendido. «¿Crees que los froilos lo habrán derribado?» «No creo», meneó la cabeza. «Lo más probable es que el piloto se haya estrellado al intentar aterrizar. Esos pájaros no eran fáciles de manejar, ni siquiera en su época, así que imagínate la cantidad de cosas que pueden haber fallado después de llevar 40 años en un museo». «No creo que el piloto haya salido con vida», murmuré lúgubremente mientras contemplaba la pira que ardía a nuestros pies. «Ni yo tampoco», convino el ucraniano, «pero lo importante no es quién se ha matado, sino quién está vivo ahí abajo en ese momento». Con un último giro, el helicóptero se puso en la vertical de aterrizaje y comenzó a descender. Nada más tocar tierra, Víctor bajó las revoluciones del motor, pero no lo apagó. Si teníamos que salir corriendo, era mejor que estuviera en marcha. Bajé del aparato y me acerqué con cautela al Airbus. Comprobé que las luces del interior estaban encendidas y las gigantescas turbinas del avión de pasajero estaban en marcha, como si estuviesen a punto de salir de un momento a otro. De repente la puerta lateral se abrió y un nervioso soldado se asomó apuntándome con un fusil. «¡Alto!», gritó. «¿Quién va?» «Somos amigos», respondí también a voces. «Amigos», tronó de nuevo la voz del soldado que me apuntaba. «¿Amigos de quién?». Por el tono de voz de mi interlocutor adiviné que estaba terriblemente nervioso, y eso, cuando alguien te está apuntando con un arma, no es nada bueno. Miles de personas muertas a lo largo de la historia a causa de un dedo inquieto en el gatillo respaldarían esa afirmación, así que medité por un segundo mi respuesta antes de contestar. Había dos opciones y solo una era la correcta. «República», grité, jugándome el todo por el todo. «Amigos de la República». Contuve el aliento, esperando el resultado de mi apuesta. Si los froilos infiltrados en el equipo del avión habían conseguido tomar el control del aparato, lo que me esperaba era una lluvia de balas y la muerte en medio de la pista de Cuatro Vientos. Si por el contrario eran los republicanos quienes estaban a bordo, aún teníamos una posibilidad. El soldado se relajó
ostensiblemente y bajo el arma. La descarga de adrenalina que sentí fue tan grande que casi caí redondo en medio de la pista. A cara o cruz. Y había salido cara, una vez más. ¿Dónde está el resto del equipo? ¿Y dónde está el comandante?, preguntó atropelladamente el soldado, al que ya podía ver mejor. Era un chico muy joven, poco más de un adolescente. Tenemos un grupo de frailes infiltrados entre nosotros. Lo sabemos, respondí cansadamente mientras cogía una de las mochilas que Víctor traía a rastras desde el helicóptero. Solo quedamos nosotros, el resto ha muerto, incluido Tank. ¿Todos muertos? El chico casi se atragantó del susto. ¿Tank también? Eso es, intervino Prichenko, con voz cansada. Queda un grupo de unos 3 frailes fuertemente armados que en estos momentos deben estar viniendo hacia aquí, en un carro blindado con un cañón bastante grande. No creo que sea prudente quedarnos. Eso lo tiene que decidir el piloto, supongo, contestó dubitativo el soldado. Subimos apresuradamente a la cabina. En el suelo yacían 3 cuerpos cubiertos por mantas manchadas de sangre. De debajo de una de las mantas asomaba un brazo terminado en una mano crispada. ¿Eran 3? Preguntó Víctor. No, eran tan solo 2, contestó el soldado, meneando la cabeza. El otro es el alférez Barrios. Acabó con uno de ellos antes de que le matasen. En ese momento salió de la cabina un teniente de mediana edad, con el aspecto de un uniforme. Adiviné que debía ser uno de los pilotos del avión. «Menos mal que han llegado», dijo mientras nos daba la mano efusivamente. «Si llegan a retrasarse 1 hora más, habríamos salido sin ustedes. Hemos intentado ponernos en contacto con Tank, pero por radio desde hace horas, pero no respondía nadie. Cuando esos 2 cabrones intentaron secuestrar el avión, imaginamos que algo similar debía de haber ocurrido con el equipo de tierra». «Más o menos», respondí, mientras recordaba que el operador de radio se había despeñado cuando cayeron las escaleras de acceso. Solo que en nuestro caso los frailes consiguieron hacerse con el control. En estos momentos vienen hacia aquí y tienen un blindado con un cañón que podía volar este avión en 1000 pedazos si se lo proponen, teniente. «Entonces no perdamos tiempo», replicó el piloto mientras volvía a toda prisa hacia su cabina. «Más tarde nos contarán qué es lo que sucedió. Ahora despeguemos». Agotado me dejé caer en uno de los sillones mientras los 2 soldados supervivientes y el piloto cerraban la puerta del Airbus. Víctor, por su parte, parecía demasiado excitado por las metanfetaminas. Se había colado en el asiento desaparecido del piloto, que en estos momentos ardía a fuego lento entre los restos del buchón. Tras comentar en voz suficientemente alta como para que lo oyese todo el mundo que no estaba dispuesto a volver a pasar un viaje en el compartimiento de pasajeros. Un par de minutos más tarde, el Airbus rodaba lentamente por la pista hasta llegar al extremo más alejado. Al girar, una de sus alas pasó brevemente por encima de la valla, cubriendo con su sombra a varios centenares de los miles de furiosos no muertos que se concentraban al otro lado de la empalizada. Mientras el piloto hacía las últimas comprobaciones, miré con curiosidad a través de las ventanillas, tratando de adivinar la silueta del centauro acercándose por la carretera. Pero lo único que pude ver era una marea interminable de no muertos. Descubrir que el avión se había ido sin ellos sería un trago muy amargo para Marcelo, Pauli y Broto, sin duda, y probablemente una condena de muerte. Sin casi municiones ni provisiones y en medio de ninguna parte, sus posibilidades eran mínimas. Lo sentía especialmente por Broto, pero él había hecho su propia elección, cara o cruz, y él eligió cruz. Al menos aún tiene la bala que le regaló Marcelo, pensé. Espero que también tenga el suficiente valor para usarla. Los 2 motores del Airbus rugieron cuando el piloto los puso a su máxima potencia. Entre una sinfonía de ruidos y crujidos, el avión aceleró por la pista, sacudiéndose con fuerza hasta que, milagrosamente, se elevó en el aire, salvando la valla del otro extremo por menos de medio metro de distancia.
Al cabo de 10 minutos, el avión se estabilizó a 5.000 metros de altura y comenzó su viaje de 2 horas de vuelta a Tenerife. Demasiado excitado por las drogas, no fui capaz de conciliar el sueño. Además, me sentía eufórico por estar vivo y de vuelta a casa. Mi mente divagaba pensando en el recibimiento de héroes que nos darían. Víctor había limpiado su reputación. Llevábamos 2 mochilas con medicamentos suficientes para abastecer una farmacia y yo tenía una chica preciosa esperándome en casa. Todo era perfecto. Le di una palmada a la funda de mi pernera, donde reposaba a buen recaudo el Velázquez que había rescatado del Prado. Podía imaginarme la cara de estupefacción que pondría Lucía cuando le regalase aquel cuadro único para colgar en la pared de nuestro salón. Sonreí, satisfecho, mientras me acurrucaba en mi asiento. Lucía estaría encantada. 49. Tenerife. ¿Qué diablos sucede allá abajo? Era el soldado con acné quien se formulaba esa pregunta en voz alta, mientras nuestro avión realizaba la maniobra de aproximación a la terminal de los rodeos en Tenerife. El vuelo había transcurrido sin sobresaltos y un día espléndido de principios de verano nos había acompañado mientras tomábamos tierra. Sonrientes, aunque cansados, Víctor y yo nos abrazamos antes de que el aparato se detuviese, cuando aquella frase lanzada al aire llamó nuestra atención. ¿Qué pasa?, pregunté mientras soltaba mi cinturón de seguridad y me acercaba a la ventanilla del otro lado del avión. Nadie me respondió. Todo el mundo estaba demasiado absorto contemplando el panorama que se ofrecía ante nuestros ojos. Todo el aeropuerto parecía un hormiguero después de que un niño travieso le hubiese dado una patada. Docenas de hombres corrían de aquí para allá, mientras que una larga hilera de camiones militares con cajas abiertas salían ordenadamente de las instalaciones. En cada uno de los vehículos, apretados como estorninos, docenas de soldados con expresión tensa y armados hasta los dientes le daban un último repaso a su equipo. «Esto no tiene buena pinta», murmuró una voz conocida a mi oído. Me giré hacia Víctor Prichenko, que a mi lado observaba con aire preocupado todo el movimiento. Puede que solo sea un ejercicio o unas maniobras», comenté con aire casual. «No lo creo», replicó el ucraniano. «Fíjate en todos esos camiones, con la escasez de combustible que tiene la isla. Mover tantos vehículos a la vez es una sangría para las reservas. No, esto solo puede obedecer a algo gordo de verdad». No tuvimos mucho más tiempo que divagar, ya que en aquel instante la escalerilla exterior se adosó al Airbus y se abrieron las puertas. Antes de que pudiésemos salir, un grupo de soldados cubiertos con trajes bacteriológicos y fuertemente armados entró dentro de la cabina. «Oh, no, joder, otra vez no», pensé instantáneamente, pero enseguida me calmé. La actitud de los soldados no era hostil, sino más bien amigable. Tras escrutar atentamente a todos los presentes y comprobar que no había una pandilla de no muertos babeando en el interior del compartimento de carga, bajaron las armas y se despojaron de las capuchas de los trajes. Todo el mundo se relajó ostensiblemente. «Bienvenidos de vuelta, chicos», dijo el oficial al mando del grupo mientras se pasaba el dorso de la mano sobre la frente. «Habéis escogido un día complicado para volver. Hace un calor de cojones y encima estamos en alerta máxima». «¿Qué diablos pasa?». «Por lo visto, los froilos han atacado el hospital del centro de Tenerife o algo así», comentó el oficial, como de pasada. «Según he oído, la cosa ya está controlada, pero al parecer hay docenas de muertos». «Víctor», sujeté por los brazos a mi amigo mientras palidecía. «El hospital. Lucía y Sor Cecilia». «¿Qué ha sucedido exactamente?», preguntó el ucraniano, mientras me hacía un leve gesto para que me calmase. «¿Cuántos son?». «Nadie parece saberlo muy bien, al menos por aquí», replicó el oficial visiblemente perplejo por aquel interrogatorio en toda regla. «Hay quien dice que el objetivo podría ser el laboratorio bacteriológico del hospital, pero yo creo que lo más probable es que hayan intentado asaltar la farmacia. Todo el mundo sabe que hoy en día los medicamentos valen una fortuna».
Su mirada se posó en ese momento en las mochilas repletas que descansaban en medio del pasillo y automáticamente un brillo codicioso apareció en sus ojos. ¿Qué tal os ha ido a vosotros, chicos? ¿Solo traéis estos 2 bultos? ¿Dónde está ese viejo cabrón de Tank? Por toda respuesta guardamos silencio. La expresión del oficial pasó de la codicia a la incredulidad. ¿Tank? ¿Muerto?, balbuceó atónito, mientras meneaba la cabeza. ¿Y el resto? ¿Entonces solo quedáis vosotros? Joder, pero ¿qué diablos ha pasado aquí fuera? Los Froilos, respondió quedamente Víctor. Los Froilos. Como aquí. Mierda, maldijo el oficial, pegando un puñetazo en uno de los mamparos del avión. Esta jodida guerra civil va a acabar con los pocos restos que dejaron los no muertos. ¿Quién coño necesita una infección para exterminar a la raza humana? Nosotros solos nos bastamos. Gracias. Escuche, oficial, me adelanté, mientras sus hombres escoltaban al resto del equipo de Tank fuera del aparato. Tenemos que ir a casa lo antes posible. Mi novia trabaja en el hospital y tenemos además una amiga allí ingresada. Y queremos saber... Hay un procedimiento que debemos seguir, replicó el oficial tajante. 7 días de cuarentena para todo el equipo. Lo sabéis muy bien. Fuisteis informados antes de salir. Traté de contener mi impaciencia. No podía esperar 7 días en cuarentena, ni tan siquiera 1 hora. Tenía el presentimiento de que algo iba terriblemente mal y necesitaba reunirme con Lucía y Sor Cecilia cuanto antes. Escuche, le dije, apartándolo a un lado. Simplemente necesito 1 hora para estar seguro de que ella está bien. 1 cochina hora. Antes de que nadie se dé cuenta, estaré de vuelta en la zona de cuarentena. Se lo juro por Dios. Sabe que no puedo hacerlo, replicó. Nos meteríamos en un lío horrible, usted y yo, si alguien se enterase. Nadie se enterará, se lo prometo, le dije ansiosamente mientras se buscaba en uno de los bolsillos de mi guerrera. Finalmente encontré lo que buscaba, media docena de cajas de antibióticos, del paquete que había embutido en mis bolsillos a toda prisa cuando salíamos del depósito de Madrid. Aquel pequeño alijo valía una fortuna en Tenerife y los ojos del oficial se abrieron con codicia cuando vio lo que le ofrecía de manera disimulada. Mi idea original había sido venderlos en el mercado negro, pero salir de allí cuanto antes era mucho más urgente. 1 hora, ni 1 minuto más, musitó quedamente el oficial mientras se metía los paquetes en sus bolsillos de forma disimulada. Si dentro de 1 hora no están de vuelta, daré parte de que se han fugado y el problema será plenamente suyo. Dispararán a matar, ya lo sabe. Correré el riesgo, repliqué, mientras cogía una de las Glock y me la colgaba a la cintura. Correremos el riesgo, apuntó Prit, mientras agarraba uno de los HK y se ponía a mi lado. Prit, muchas gracias, pero no tienes por qué venir, le dije. Esto es asunto mío, es un pálpito y a lo mejor no tengo razón, pero creo que Lucía me necesita ahora mismo, y no dentro de 1 semana. Si nos pillan fuera, nos meteremos en un lío y vive Dios que tú ya tienes bastantes problemas como para... Acaba con este parloteo de una puta vez, me cortó tajante el ucraniano. Voy contigo y se acabó. Y ahora corre, si quieres que nos dé tiempo a estar aquí 1 hora. Miré agradecido al ucraniano y contuve las ganas de darle un fuerte abrazo. Aquel pequeño tipo era un gran hombre y sobre todo un amigo leal hasta la muerte. Tenía suerte de contar con él. Vamos, es un crack. El ucraniano este es un crack. Salimos atropelladamente del avión mientras el oficial se alejaba trotando hacia la terminal convertida en zona de cuarentena. Ignoraba qué excusa daría para justificar nuestra ausencia, pero no me cabía la menor duda de que tendría el asunto controlado, al menos durante la hora prometida. Ese tipo de personas siempre se las apañan de una forma u otra. Tras 5 minutos de furiosa negociación y el gasto de 2 cajas adicionales de antibióticos que desaparecieron rápidamente en los bolsillos indicados, Víctor y yo nos encontramos sentados sobre una montaña de metal reciclado apilada en la caja trasera de un asmático camión que rodaba hacia Tenerife, con su conductor terriblemente contento por la repentina e inesperada fortuna que le había sonreído. El viaje se me hizo interminable.
largo. Cuanto más nos acercamos al centro de la ciudad, más intenso era mi pálpito. El número de controles militares era abundante, pero los pasamos sin ningún problema. En un momento de ellos, el suboficial al mando nos confesó que estaban en plena caza de una mujer, una agente de los Froilos que había participado en el asalto al hospital, pero no nos dio más detalles. ¿Qué opinas, Víctor?, le pregunté a mi leal amigo, que súbitamente parecía cansado. No me gusta nada, respondió el ucraniano. Espero que encontremos a tu chica cuanto antes. Toda esta gente está paranoica, y por si no te has dado cuenta, todo el mundo va armado hasta los dientes. Es el momento menos pensado, algún chiflado va a perder los nervios y va a empezar a disparar, y entonces se va a liar gorda. Opino lo mismo que tú, contesté. Espero que al menos Lucía se encuentre en un lugar seguro. 5 minutos después, el camión llegó a una barrera más guarnecida que los anteriores controles. En aquel checkpoint, además de una compañía de soldados y guardias civiles, había aparcadas un par de tanquetas e incluso un nido de ametralladoras. El viaje se acaba aquí, nos dijo el conductor del camión, tras conversar brevemente con uno de los oficiales al mando del control. Toda la zona alrededor del hospital, en un radio de 1000 metros, ha sido evacuada y no permiten pasar más allá. ¿Por qué?, pregunté mientras bajábamos del camión. ¿Qué diablos ha pasado? Ni idea, replicó el conductor, con expresión asustada. Por lo visto, los Froilos han asaltado un laboratorio médico o algo por el estilo y creen que se puede haber liberado algún germen o algo así. ¿Es que esa gente no ha aprendido nada de lo que nos ha pasado? Solo a un imbécil se le ocurría asaltar un laboratorio después de lo del TSJ, por Dios. El conductor encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Mientras seguía murmurando por lo bajo, al hacerlo apoyó sobre el asiento de la cabina un pasquín que el oficial de la barrera le había entregado. Con una terrible sensación de déjà vu, estiré la mano y cogí aquel papel. Era una fotografía algo borrosa de la fotografía de un carnet hecha de manera apresurada. Bajo la fotografía, en caracteres gruesos, ponía "se busca" y debajo aparecía una advertencia en la que se combinaba a quien viese a aquella persona que no se acercase a ella y avisase a las fuerzas militares. De forma mecánica le pasé el pasquín a Víctor. Un sudor frío me resbalaba por la espalda mientras una sensación de fatalidad me envolvía. La persona que aparecía en aquel cartel era Lucía. 50. No sé cómo nos alejamos de aquel checkpoint. Durante los 5 minutos siguientes mi mente estuvo demasiado bloqueada para ser consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Lucía, una agente de los Froilos. Eso era imposible, joder. Mi chica era totalmente ajena a las tensiones políticas de la isla. Maldita sea, ella ni siquiera sabía muy bien de qué iba aquella historia entre Froilos y republicanos como para meterse en medio. Si hubiese decidido hacerlo, me lo habría contado, ¿o no? Las ideas se agolpaban en mi mente, en un remolino infinito. Atiende. Víctor chasqueó los dedos delante de mis ojos. Puedo entender que estés abrumado, pero si de verdad quieres ayudar a Lucía y a Sor Cecilia, entonces será mejor que te pongas las pilas. Nos necesitan a los dos al 100%. ¿Estás conmigo? Claro que sí, respondí después de respirar profundamente. Por supuesto que sí, joder. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es encontrar a Lucía, evidentemente, dijo el ucraniano, y después tratar de aclarar este embrollo si es que podemos. ¿Y cómo pretendes encontrarla en medio de este caos? Dije señalando al puesto de control. Sobre un camión entero de efectivos antidisturbios acababa de llegar en esos momentos. Media isla debe de estar buscándola ahora mismo. Y la otra media debe de estar acojonada pensando que los Froilos están a punto de invadirlos. Hoy, por favor, cada vez que oigo los Froilos... ¿Por qué no empezamos por nuestra casa? Apuntó Víctor. Es el sitio más lógico.
No teníamos muchas alternativas, así que accedí a lo que proponía el ucraniano. Al principio el conductor del camión se negó en redondo a llevarnos a nuestro domicilio en el hotel reconvertido. Sin embargo, tras mantener una breve charla con Víctor, lejos de miradas indiscretas, se mostró súbitamente mucho más cooperativo. Quizá el pequeño rasguño de navaja que se adivinaba en su cuello tuviese algo que ver con aquel repentino cambio de actitud. No me sorprendió encontrar un uro del ejército estacionado delante de la puerta de nuestro edificio. Un par de soldados haraganeaban apoyados en el capó del vehículo, mientras otros leían una revista manoseada y sucia en el asiento del conductor. «Están vigilando», le susurré al ucraniano cuando el camión se detuvo. «No creo que Lucía se acerque por aquí, con estos tipos merodeando». «Por supuesto que están vigilando. ¿Qué te pensabas?», protestó Prit mientras se apeaba del camión. «Y seguro que no vamos a encontrar a Lucía sentada en el sofá de casa, leyendo a Tolstoy. Idiota. Pero al menos espero que podamos sacar algo en limpio ahí arriba para entender qué diablos está pasando». Cruzamos la entrada sin atraer más que una breve mirada de los soldados que montaban guardia. Al fin y al cabo, ellos buscaban una chica morena de 17 años y allí tan solo veían a un tipo espigado con cara de sufrimiento y a otro tipo rubio bajito con bigotes. Al pasar por delante de la portería, alguien abrió la puerta de golpe y se asomó al exterior. Tuve el tiempo exacto de agarrar a Prichenko por la camisa y arrastrarlo conmigo detrás de un polvoriento macetero, donde crecía un potus asilvestrado lo suficientemente grande como para ocultarnos. Un rectángulo de luz salía de la puerta abierta, junto con un fuerte olor a col cocida. Reconocí a la vigilante del bloque, una vieja chismosa que siempre nos había mirado con desconfianza. La mujer me parecía recordar que se llamaba Rosaura o Rosario o algo por el estilo. Escudriñó con ojos miopes el vestíbulo en penumbra. La mayor parte de las bombillas ya se habían fundido meses atrás y no había repuestos. «¿Hay alguien ahí?», gritó con voz chirriante. Víctor y yo contuvimos el aliento. Si aquella entrometida nos veía, daría la alarma y tendríamos que dar unas explicaciones que no teníamos a la guardia armada que estaba postada en el exterior. Tras unos instantes de tensión, la portera se dio la vuelta y, refunfuñando por lo bajo, volvió a entrar en su cubil. Solté un suspiro de alivio. Había faltado poco. Era la vieja del visillo. Tras dejar el vestíbulo atrás, subimos las escaleras procurando no llamar la atención de nadie. La presencia de tropas armadas en la puerta parecía haber atemorizado a nuestros vecinos, pues no vimos ni un alma en las escaleras normalmente abarrotadas. Cuando llegamos a nuestro piso, no me sorprendió encontrar la puerta de acceso destrozada. El interior parecía haber sido arrasado por un huracán. Alguien había registrado a fondo la vivienda y sin contemplaciones de ningún tipo. No quedaba nada en su sitio, e incluso habían rasgado los colchones y los cojines en busca de sabe Dios qué. De pie en medio de aquella devastación me sentí completamente desolado. Si Lucía había dejado algún tipo de pista o indicación de lo que había pasado, sin duda ya lo habrían encontrado. Por el rabillo del ojo capté un movimiento fugaz en la puerta. Actuando por puro instinto, desenfundé la Glock y apunté hacia la entrada, preparado para defenderme de cualquier posible atacante. Sin embargo, el maullido desolado que lanzó un pequeño borrón naranja me hizo bajar el arma de inmediato. «¡Lúculo!», grité alborozado, mientras mi gato persa se lanzaba de un salto a mis pies. Aquel bribón tenía un aspecto estupendo, y mientras lo cogía en brazos me dio la sensación de que había engordado algo más. Le rasqué la barriga e inmediatamente comenzó a ronronear con expresión extasiada. Me detuve de golpe, lo cual me valió una mirada airada de Lúculo. Contemplaba con detenimiento el collar del gato. En todos los años que había pasado Lúculo conmigo, siempre había llevado un sencillo collar antiparasitario de color negro. Sin embargo, en aquel momento llevaba atado en torno al cuello una correa de cuero rojo que yo conocía muy bien. La conocía muy bien porque no era una correa, sino una pulsera que yo le había regalado a Lucía tiempo atrás.
Temblando de emoción, desaté la correa del cuello del gato y la hice girar en mis manos, bajo la expectante mirada de Prichenko. Al darle la vuelta a la pulsera de cuero, en su cara interior pude ver que había algo escrito con la familiar letra de Lucía. Era tan solo una palabra, algo que tan solo podía ser comprendido por Víctor Prichenko o por mí mismo. Dentro de la pulsera estaba escrito Corinto. 51. Nos llevó casi 2 horas llegar al puerto de Tenerife. En primer lugar, tuvimos que hacer auténticas filigranas para salir del edificio sin que nos viese nadie. Después tuvimos que dar un amplio rodeo para evitar los controles, ya que Víctor opinaba que tan solo era cuestión de tiempo que alguien relacionase a Lucía con nosotros y comenzasen a difundir nuestras fotos por todas partes. Tuve que darle la razón. Apenas el plazo de 1 hora que nos había concedido el oficial del aeropuerto ya hacía rato que había expirado. Técnicamente, en ese momento, Víctor y yo éramos desertores y fugitivos. No era aquel el recibimiento triunfal que me había imaginado durante el vuelo de vuelta, pero al menos estábamos vivos y libres. Cuando finalmente llegamos al aeropuerto, ya habíamos establecido un plan de actuación. Sospechábamos que Lucía se refugiaba en uno de los cientos de veleros que amarraban en la rada. Tan solo nosotros conocíamos el nombre del Corinto, el barco que me había llevado hasta Vigo y hasta Víctor, y por eso Lucía nos había dejado aquel mensaje tan críptico, que solo podía referirse a un velero, pero no teníamos ni la menor idea de cuál de ellos. Yo sospechaba que mi chica habría sido lo suficientemente lista como para dejarnos otra pista que nos llevase hasta ella, pero no fuese excesivamente evidente. Pero al llegar al puerto nuestros ánimos se derrumbaron. Había literalmente cientos de barcos de vela fondeando al abrigo de la rada, además de docenas de enormes cargueros y buques de guerra oxidándose bajo la brisa. Miles de refugiados habían llegado a cuentagotas en aquellos barquitos. Cuando el combustible empezó a escasear, el gobierno de la isla los había organizado en forma de una pequeña flota pesquera que todas las mañanas salía a faenar para alimentar a la siempre hambrienta multitud apiñada en Tenerife. Para un enamorado de los barcos como yo, resultaba tragicómico ver aquellos purasangres del viento medio enterrados bajo redes, aparejos sin asas, pero no quedaba otro remedio si se quería evitar la hambruna. Sin embargo, por más que me esforzaba, no podía localizar un buque similar al Corinto. ¿Y ahora qué?, me preguntó Prit, nervioso. Siempre vigilaba el movimiento de los trabajadores del puerto desde nuestro escondite, entre 2 montones de contenedores abandonados en una esquina de un espigón. ¿En cuál de todos esos está? Si lo supiera, no estaríamos aquí perdiendo el tiempo, respondí malhumorado, mientras sujetaba como podía al lúculo, que no dejaba de pegar tirones. Mientras mi mente discurría a toda velocidad, mis ojos recorrían toda la rada en busca de alguna señal, pero por más que me esforzaba no veía nada que me recordase al Corinto. Justo cuando estaba a punto de dejarlo por imposible, mi mirada se detuvo en un pequeño velero fondeando en un extremo del puerto. Parpadeé un par de veces para estar seguro de lo que estaba viendo y entonces sonreí, porque la punta del palo mayor de aquel barco colgaba, a guisa de bandera, un viejo y descolorido traje de neopreno. 52. El barco se llamaba Cocodrilo II y era un viejo velero de 8 metros y un solo palo. En tiempos debía de haber sido una auténtica joya, pero cuando Víctor y yo nos acercamos remando en una chalana, comprobamos que tenía un aspecto bastante deteriorado. Su dueño original era seguramente un enamorado del mar y había mimado a conciencia aquella embarcación, cosa que aún se notaba en los acabados de teca o en los elegantes y funcionales winches de acero, pero largos meses sirviendo como barco de pesca en manos menos cuidadosas había pasado una gran factura al buque. El aparejo estaba mal enjarciado y los cabos enrollados de una manera tan chapucera
que arrancarían gritos de espanto a un navegante de verdad. Toda la parte de proa estaba sepultada bajo una espesa capa de redes de distinta malla y grosor, y del barco se desprendía un penetrante tufo a pescado podrido. Si Lucía había decidido refugiarse allí, no me cabía la menor duda de que había sido una solución excelente. Cualquiera pasaría de largo antes de subirse a aquel montón de basura flotante. Con un golpe de remo abarloamos el bote junto al velero y subimos a bordo. El desorden era terrorífico. Habían transformado la mitad delantera de la cabina en una bodega para acumular las capturas. Desde la puerta solo se veían un montón de cajas blancas de plástico apiladas de cualquier manera y un colchón mugriento tirado en el suelo. «Aquí no hay nadie», dijo Prit con desaliento. «No creo que...». Antes de que pudiese acabar la frase, Lúculo saltó a bordo del Cocodrilo 2 y se coló como una flecha entre las cajas de plástico situadas al fondo. Sonó un gemido ahogado de sorpresa y de repente una mano que conocía muy bien empujó uno de los montones de cajas. De pie delante de nosotros y con un alborozado Lúculo en el regazo, Lucía nos contemplaba con lágrimas de alivio en los ojos. Busqué con mis manos las de Lucía y ella se devolvió el apretón con fuerza y en silencio. Nos mantuvimos así unos segundos, demasiado emocionados para decir nada, hasta que Prit carraspeó para llamar a nuestra atención. «Lamento interrumpir el reencuentro, pero tenemos muchas cosas que hacer», dijo el ucraniano con cierta urgencia a la voz. «Nos están buscando y aún no sabemos cómo está Sor Cecilia. Quizá deberíamos...» «Oh, Víctor». Lucía soltó mis manos y abrazó al ucraniano. Había auténtico dolor en su voz, que se quebró cuando empezó a llorar. «Víctor, lo siento tanto. Ellos la mataron. Delante de mí. Ha sido horrible». «Tranquila, tranquila», acertó a decir Pritchenko, mientras le daba unos toques golpecitos en la espalda. El ucraniano había palidecido intensamente y sus pupilas parecían dos canicas negras. Si conocía bien a mi amigo, quienquiera que fuese el que había matado a la monja, se había ganado un enemigo mortal. Lucía se desasió de Víctor y entre sollozo nos contó atropelladamente la odisea que había vivido durante los 2 últimos días, desde que entró en el hospital hasta que, huyendo de forma atolondrada, se le ocurrió refugiarse en un barco del puerto. «¿Cómo sabías que nadie te encontraría aquí? ¿Y la tripulación del barco?», le pregunté mientras la abrazaba con fuerza. «Están ingresados en el hospital por botulismo. Comieron conservas en mal estado», contestó Lucía entre hipidos. «Eran pacientes de mi ala. Sabía que hasta dentro de 15 días por lo menos no volverían por aquí». «¿Y si no te hubiéramos encontrado? ¿Qué habrías hecho?». Lucía dejó de llorar y una triste sonrisa iluminó su cara. Mientras me cogía de las manos, me plantó un largo beso en los labios. «Estaba segura de que vendríais», dijo con serenidad mientras me miraba de hito en hito. Era de lo único de lo que no dudaba. «No hay nada en el mundo que pueda acabar con vosotros, ni vivos ni no muertos. Sabía que llegaríais». Abracé con furia a mi chica, mientras una tormenta de emociones se disparaba en mi interior. No permitiría que nada le pasase. Bajo ningún concepto. Haría lo que fuera necesario para protegerla. Me volví hacia Víctor. El ucraniano estaba sentado en el borde de las escaleras de la cabina, con los brazos caídos y una expresión derrotada en el rostro. No solo había perdido a su mejor amiga, sino que además le habían robado la posibilidad de venganza. Para él la partida había tenido un amargo final. «Víctor», dije, mientras me arrodillaba a su lado, «no te derrumbes ahora. Te necesitamos, viejo amigo. Somos camaradas. ¿Recuerdas?». El ucraniano levantó sus ojos vidriosos hacia mí. Vi como una chispa de vida renacía en el fondo de su mirada cuando le di un fuerte apretón de manos. «Fatalims», dijo, con una sonrisa amarga en la boca. «Es lo que hay». «Fatalims», respondí yo, también con media sonrisa. «Pero te prometo que haremos eso, que eso cambie dentro de muy poco. Te lo juro». «53». 5 horas más tarde, coincidiendo con el alba, la flota pesquera de Tenerife levó anclas en dirección a los caladeros situados a tan solo unas cuantas millas náuticas. Desde la orilla, la imagen de cientos de veleros desplegando sus velas sobre un mar tenue
tenuemente iluminado, constituía una estampa inolvidable. Un observador avezado podría haberse dado cuenta de que uno de los veleros navegaba con el aparejo bastante ceñido por el lado del sotavento, como si estuviese a punto de participar en una regata, mientras que sus tripulantes se afanaban por la cubierta tensando cabos. Cuando al cabo de 2 horas los barcos llegaron al caladero, aquel velero no largó las redes, como el resto. En vez de eso, soltó más trapo y con la brisa matutina hinchando el espinnaker de proa, puso rumbo hacia la isla de Gran Canaria. Nadie en la flota pareció darse cuenta mientras el velero se alejaba. Poco a poco fue haciéndose más pequeño en el horizonte, hasta que por fin desapareció. 54. En algún lugar a 2 millas frente a la costa de Senegal. Marcel Mevalo tenía 12 años y su primo Yaya 14. Ambos habían salido en su barca de pesca muy temprano esa mañana para aprovechar los vientos alisios del amanecer. Aunque su larga piragua disponía de un ruidoso y viejo motor fuera de borda, su tío les había prohibido usarlo salvo en caso de extrema necesidad, ya que casi no quedaba gasolina en la aldea. Así que Yaya y él tenían que remar con fuerza todas las mañanas para alejarse de los rompientes de la playa y después largar las velas hasta llegar a las zonas donde había pesca. Para Marcel aquella vida era excitante. Hasta apenas un año antes, los hombres de la aldea no hubiesen permitido que 2 niños saliesen a faenar solos en unas preciosas barcas de pesca, pero en aquel momento no había otra alternativa. La mayoría de los hombres habían sido reclutados a la fuerza por el ejército, cuando los demonios habían salido del infierno y se habían apoderado de las almas de muchos vivos, y dado que ninguno había vuelto, casi no quedaban adultos en edad de trabajar en la aldea. Los pocos que quedaban estaban montando guardia de forma permanente en el pequeño puente que atravesaba las ciénagas y que era el único acceso a la península de Nengor, donde estaba su aldea. El tío de Marcel decía que estar tan aislados era una bendición de Alá, pero Marcel y Yaya no comprendía qué ventajas podía tener el vivir en un sitio tan remoto, a cientos de kilómetros de la ciudad más cercana. Eran poco más de 200 personas en la aldea, entre hombres, mujeres y niños, y vivían de la pesca y de los cultivos en torno al poblado. No pasaban hambre, pero tampoco se podían permitir excesos, y por las noches les obligaban a dormir a todos dentro del edificio de la antigua escuela, cosa que les parecía muy divertida. Yaya manejaba la caña del timón mientras Marcel tensaba la pequeña vela latina que impulsaba la piragua. Su mente divagaba, mirando al horizonte, cuando le pareció ver una mancha blanca moviéndose a lo lejos. Poco después, aquella mancha blanca se transformó en un barco de vela que parecía acercarse velozmente a ellos. Marcel le señaló a Yaya aquel velero. En aquellas circunstancias, un hombre maduro y precavido hubiese dado la vuelta y se habría alejado a toda vela del barco desconocido. Pero Marcel y Yaya eran apenas unos adolescentes, sin sentido del peligro, así que, arrastrados por su curiosidad, dejaron que la piragua fuese derivando lentamente hacia el velero. Cuando estuvieron a poco más de 100 metros de distancia, Marcel echó mano de forma inconsciente al gris, el amuleto contra los demonios que llevaba colgado al cuello. Aquel barco le daba miedo. El velero parecía haber pasado a través de una tempestad feroz. El palo mayor estaba quebrado a media altura y la bañera de popa estaba inundada de agua de mar. El timón, abandonado, rodaba libremente impulsado por el viento. No se veía un alma a bordo. Marcel gritó un par de veces, pero nadie apareció en cubierta. Cuando Yaya abarló la piragua al lado del velero, Marcel saltó a bordo, sujetando con fuerza el pequeño machete que utilizaba para descabezar el pescado. El pequeño pescador sintió de inmediato ganas de salir corriendo de aquel barco de aspecto siniestro y arruinado, pero su primo mayor estaba delante, observándole expectante.
Si demostraba que tenía miedo, más tarde tendría que aguantar las burlas de los otros niños del pueblo. Tragando saliva, empujó con la mano libre la puerta entornada que daba acceso a la cabina interior del velero. El camarote parecía estar desierto. Un fusil de asalto negro reposaba sobre la mesa, al lado de un cuchillo de grandes dimensiones. Marcel se acercó con cuidado, pisando una capa de cristales rotos que alfombraba el suelo. Sobre uno de los asientos había una pintura que le llamó la atención. Era un paisaje de un jardín, con una estatua y unos hombres blancos hablando tranquilamente en primer plano. A Marcel aquella pintura le pareció bastante fea, así que la desechó y la dejó caer al suelo lleno de agua de mar, donde quedó flotando boca abajo. Después de revisar toda la cabina, comprobó que estaba desierta. Al salir, recogió el fusil de asalto y el cuchillo. Satisfecho con el botín y pensando en la cara que pondría Yaya cuando viese todo aquello, se giró para echar un último vistazo al interior del barco abandonado. Desde una esquina, colgado de una percha sujeta al techo, un viejo traje de neopreno le observaba, meciéndose al compás de las olas. Fin del libro. Pontevedra, julio de 2009.